Hoy vamos a estar leyendo Levítico 19. Vamos a continuar con la lectura de la palabra y vamos a Levítico 19. Quiero que cada una de ustedes, aquella que le gusta tomar notas, hoy enfóquese en una lista. Va a coger una lista y cada uno de estos versículos del capítulo 19 lo vamos a mirar. ¿Qué cosas de estas tienen que ver con la santidad? Todo este capítulo completo es el Señor diciéndole a su pueblo que sea santo. Esta lista que usted va a hacer, hermana, es para usted. Y esta lista es para que usted vea en qué cosas usted no está siendo santa. En qué cosas yo no estoy siendo santa. Porque nadie puede ir a donde usted y tratar de hacerle entender lo que el Señor quiere. Pero cuando usted ve la palabra y usted se confronta, como dice la Biblia, cuando usted ve ese espejo y ese espejo la mira y usted se refleja en él, usted puede ver en qué está fallando, en qué no está fallando. Este capítulo es bien fácil de entender, no hay nada difícil. Lo que es difícil es ponerlo en práctica. ¿Ok? Eso es lo que es difícil. Así que vamos a coger esta lista, cada una que va a ser. Y vamos a empezar, el capítulo 19 empieza hablando Jehová a Moisés diciéndole, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Yo no sé qué, por qué Satanás se ha encargado de regar esta mentalidad de que nosotros no somos santos. ¿Ok? Yo me he atrevido a preguntarle, hermana, oye, ¿tú eres santa? Y se quedan como que, hasta pensándolo. Yo, ¿cómo tú vas a estar pensando cuando tú se supone que tú estés convencida completamente de que tú eres santa? Pero muchas veces, como no entendemos lo que es la santidad y no la practicamos, entonces pues no sabemos ni qué contestar. Si tenemos un trasfondo católico, inmediatamente mi mente va a decir, no, yo no soy santa, porque para yo ser santa tengo que haber hecho algún milagro, tengo que estar muerta y el sacerdote de la Iglesia Católica me tiene que canonizar para yo poder ser santa. Sin embargo, eso no es lo que la palabra enseña. Cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar que la santidad no tiene nada que ver con esas cosas, pero sí tiene que ver con lo que dice la palabra y con lo que Dios quiere y demanda de nosotros que somos su pueblo. En el Antiguo Testamento lo demandó del pueblo de Israel y ahora vamos a ver cómo el Señor también lo demanda de nosotras. No hay diferencia. Así que voy a tratar lo más que pueda de darle el versículo del Nuevo Testamento. Tal vez no podamos ir a leer cada versículo, pero sí quiero que lo apunten para que ese versículo del Nuevo Testamento ustedes lo puedan leer y puedan comparar que lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel también se lo dice a su iglesia, ¿ok? Que somos nosotros. Así que voy a tratar de darle esos versículos cada vez que encontremos uno que encontramos en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la santidad que el Señor está buscando de su iglesia. Y empieza diciéndonos que seamos santos. Le dice al pueblo, ustedes son santos porque yo soy santo. Mateo capítulo 5, verso 48. Jesús le dice a sus discípulos, hablándole a ellos de, si ustedes leen todo el capítulo 5, está hablando del asunto del perdón, de perdonar al que te ofende, de amar al enemigo, de perdonar de la misma forma que él perdona. Y luego dice, para que sean santos, ¿ok? Es necesario el perdón para ser santos. Entonces, lo primero que vemos que es un mandamiento, es una orden, no es una sugerencia. Oh, si ustedes quieren, tal vez pueden ser santos. Si ustedes, dependiendo, no, 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 no. El Señor nos manda a ser santos. Es mandamiento del Señor. Y muchas veces lo tomamos muy a la ligera y no le ponemos atención. Así que yo necesito que todas se animen a hacer esta lista. Y coge esta lista y miren cada uno de estos versos donde usted no está siendo santa. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Primera de Pedro, verso, capítulo 1, verso 15 y hasta el 17, se puede ver si quiere, pero dice claramente, y Pedro está citando a la iglesia, hermana. Pedro está citándole a la iglesia estas palabras que están aquí. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo,
sé también vosotros santos cuando vayan al edificio de la iglesia. ¿Alguien lo está leyendo conmigo? Eso es lo que dice. Eso no es lo que dice, eso no es lo que dice. Si ustedes están leyendo su Biblia, se van a dar cuenta que eso no es lo que dice. Pero tristemente eso es lo que muchos creen. Muchos hermanos creen que deben ser santos cuando están dentro del edificio de la iglesia. Y cuando salen del edificio de la iglesia, la santidad la dejan dentro del edificio. Y se vuelven unos mundanos y unas mundanas y siguen su vida como el resto del mundo. Pero eso no es lo que dice. Dice, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa la palabra santo? Santo quiere decir apartado. No está igual que el resto del mundo, no está contaminado, está apartado. En toda su manera de vivir, vive diferente. Y en un momento estaban trayendo, aun cuando tú vayas a la playa, tú tienes que ser santo, aun cuando vas a la playa. Cuando vas a una piscina, tú tienes que ser santa. Cuando vas a una boda, un quinceañero, una fiesta de tu familia, tú tienes que mostrar esa santidad porque dice que debe ser en toda vuestra manera de vivir. No dice que es solamente cuando estás dentro de las cuatro paredes del edificio que se reúne la iglesia. Entonces, dice, y ahí en el verso 16, donde Pedro cita esta escritura de aquí de Levítico, dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y Pedro le está citando a la iglesia que entienda que debe ser santo. Y el verso 17 nos ayuda a entender un poco de qué es entonces andar en santidad. Dice, si tú invocas por Padre, aquel que sin acepción de persona, el que va a juzgar la obra de cada uno, dice que debes conducirte en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No tengas temor de Dios solamente cuando estás con los hermanos de la iglesia. Tu temor de Dios debe ser todo el tiempo, no importa dónde estés, en tu casa, en el supermercado, donde sea que estés, tú debes estar mostrando ese temor de Dios todo el tiempo. Y el verso 18 habla de que cómo debes salir de esa vana manera de vivir en que vivías antes. Así que cuando ustedes miran la santidad, tiene que ver con todo lo que es mi entorno, todo lo que es mi vida, todo lo que es mi ser. No solamente mis reuniones de los domingos y de los miércoles. Es triste como hay cristianos que se ponen la ropa de domingo y el mismo domingo se la quita. Cuando se acaba la reunión, se quita la ropa de domingo y ya. Vuelve otra vez a vivir igual que el resto del mundo. Así que el Señor nos llama a ser santos, nos llama a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Entonces ahora vamos a la lista. Vamos a ir a esta lista que tiene que ver con la santidad. Una que habla es el temor a su padre y a su madre. En Efesios capítulo 6, verso 1, nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ese temor el que habla, un temor de honra, tiene que ver con la honra. De niño tú le vas a tener temor a que te metan un fuetazo, pero ya de adulto tus padres no te meten un fuetazo, tú no vas a tener ese temor, pero sí nos habla de tener una honra. En el Antiguo Testamento era muy diferente al estilo de vida, donde encontramos que el hijo se sometía al padre, aún siendo un adulto de 40 años. El papá le dice, te va a casar con esa mujer y con esa mujer se casa. Él no lo discute, él no lo cuestiona. Él no dice, no, pero que yo nunca no he visto, que no me gusta, que... No, no, no. Lo que papi diga se hace. Era la costumbre. Nuestra cultura es muy diferente, muy diferente. Ya a los 12 años los muchachos están dudando lo que papi dice, ya están cuestionando lo que papi dice, pero este asunto de honrar, el Señor lo manda, aún que seamos adultos, Efesios 6:1 nos manda a honrar a nuestros padres. Y hay un tema aquí que viene en este verso y lo vamos a ver también más adelante, que habla de mis días de reposo guardaréis. Y quiero que pongan eso en su lista. El primero que estamos viendo es la honra a tus padres. ¿Ok? Y tú tienes que pensar, si yo tengo problemas con mi mamá, y eso es lo primero que voy a traer con las hembras, porque las hembras tienden a tener problemas con las mamás. Si yo tengo problemas con mi mamá, madrastra, si tengo problemas con mi hermana, ¿sabes? El honrar a tu mamá, honrar a tu madre, tiene que ver con este asunto de
tener una buena relación con ella, de honrarla como madre, haya sido buena o haya sido mala. No te vayas a las cosas del pasado para entonces tú no hacer tu trabajo como cristiana, para tú no vivir en esa santidad. Para Dios es importante la santidad. Y este es el único mandamiento con promesa que dice que si tú honras a tu padre y tu madre, te irá bien y serán largos tus días sobre la tierra. Mira si esto es importante para Dios o no. Aunque tal vez para nosotros no lo sea, para Dios sí lo es. Dios está buscando una iglesia que entienda estas cosas para que seamos diferentes al resto del mundo, para que no vivamos igual. Guardarán mis días de reposo. Ponga eso en la lista. Y ya mismo le voy a decir por qué, porque lo vamos a leer un poquito más adelante. Este, ah, el día de reposo, aunque fue instituido en la ley de Moisés, nosotros podemos verlo desde Génesis, capítulo 1, cuando Dios hizo todas las cosas. Dice que Él descansó al séptimo día. ¿Ok? Tener un día de reposo no está agarrado a la ley, es lo que les quiero traer. Algo que escuché hace poco, no se lo voy a negar, y me impactó mucho. Y después de analizarlo, dije, ¿sabes qué? Es cierto. Antes de que existiera la ley, ya Dios había tomado día de reposo. O sea, esto no está atachado a la ley. Dios le está dando esto al pueblo de Israel para que lo practiquen. Oigan bien, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y cuando se hace este día de reposo para el hombre, y esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se hace con el propósito de que el hombre tenga un día de descanso, un día donde no está con el afán, no está envuelto en los negocios de esta vida ni en las cosas de esta vida, sino que, mira, déjame descansar, déjame parar por un momento. Nosotros vivimos en este mundo donde es 24/7, donde los 365 días del año es trabaja, 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 trabaja. Y el Señor desde tiempos antiguos le dijo a su pueblo, hey, vas a descansar este día. Cuando el hombre se afana mucho con las cosas de este mundo, no va a descansar nunca, porque siempre hay algo que hacer. Pero es un principio bíblico y tal vez lo vamos a estudiar más adelante con más detalle. No es mandamiento, pero es un tiempo de gracia que el Señor le da al pueblo para que repose, para que descanse. Y escuchaba a este hermano hablando de cómo él cree fielmente que la iglesia debería practicar el día de reposo, no como mandamiento de la ley, sino como ver a Dios haciéndolo y nosotros imitar a Dios, ¿ok? Imitar a Dios en cosas que Dios hacía. Mira, voy a coger un día de reposo, no voy a afanarme con las cosas de este mundo, voy a estar con mi familia, voy a compartir, voy a hacer algo diferente hoy. Ya las cosas de este mundo no me van a agarrar por este día, por lo menos. Qué hermoso sería si todos entendiéramos que esto no tiene nada que ver con la ley. Y me pareció hermoso y sería bueno que lo estudiáramos. Las animo a que estudien el tema y lo busquen a través de las escrituras y van a notar que el día de reposo fue hecho para el hombre y no al revés, ¿ok? Um, entonces, seguimos leyendo. Dice yo, Jehová, vuestro Dios. Luego el 4 dice, no volveré a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Y acuérdense que la idolatría no es solamente hacerse dioses de fundición. Hoy día la idolatría va mucho más allá. Dice que hasta la avaricia, es decir, uh, el amor al dinero es idolatría. Y tal vez usted diría, no, pero yo no tengo amor al dinero, pero cuando usted trabaja los 365 días del año porque tiene que ganar dinero, cuidado que no se vaya a encontrar siendo una idólatra, porque está dándole prioridad a las cosas de este mundo. Y eso está en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, que habla de que la avaricia es idolatría. Y la avaricia es el amor al dinero, el amor a tener, querer más, tener más cosas materiales. Eso es idolatría. Así que vamos a poner en el verso 4, esa lista, vamos a poner avaricia.
que puede ser esa idolatría con la que estamos luchando, porque puedes, no creo que hayan hermanas en la iglesia que todavía estén luchando con la idolatría física de un muñeco de fundición, pero sí puede ser que estemos luchando con otro tipo de idolatría. Pues, tu idolatría puede ser tus hijos, tu idolatría puede ser tu esposo, tu idolatría puede ser el televisor. Yo tuve una ocasión una hermana que me decía que se le hacía bien difícil ir durante la semana a la iglesia porque tenía que ver el programa de televisión. Y luego, más adelante, cuando se inventaron unas cajas que grababan, entonces ellos grababan el programa para poder ir a la iglesia, pero cuando llegaban inmediatamente iban a ver su programa de televisión. Yo digo, ya, tú me dices que tú no puedes perder un día un programa de televisión. Yo veo un problema serio ahí. Yo veo un problema serio de idolatría y no te has dado cuenta. Ahora, el verso 5 dice, y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Y uno dice, wow, espérate, cuando yo hago un sacrificio, una ofrenda de paz, dice que tengo que hacerlo de tal manera que sea acepto. Y ahí rápido viene a mi mente, ay, ya sé, él dijo que cuando vayamos a llevar una ofrenda al altar, y allí me acuerdo de que mi hermano está enojado conmigo, dice, deja tu ofrenda en el altar, ¿ok? Deja tu ofrenda en el altar y simplemente vete y reconcíliate. Si tú traes la ofrenda estando enojado con tu hermano, esa ofrenda no va a ser aceptada. ¿Ok? Y recuerden que la ofrenda no es solamente traer dinero monetario. Muchas personas piensan que tu ofrenda es cuando tú das dinero. Muchas veces ni siquiera eso. ¿Cómo tú puedes cantar alabanza al Señor si estás enojado con tu hermano? ¿Cómo tú puedes venir a adorar si estás enojado con tu hermano? Dios dice, mira, no me, todo esto son ofrendas, ofrendas de sacrificios de labio, son ofrendas que tú le traes al Señor. Miren, hasta ir a ayudar a un hermano en Cristo, que tú vas a ayudarle, es una ofrenda, es un sacrificio que tú estás haciendo. Y dice el Señor, que deje ahí tu ofrenda y que vayas y te reconcilies con tu hermano. Y luego venga entonces y traiga la ofrenda al Señor, porque si no el Señor no la va a recibir. Entonces dice que cuando traigas tu ofrenda de sacrificio, de pago, de traer esa ofrenda, asegúrate de que tu sacrificio vaya a ser aceptado. O sea, vete y asegúrate que estás reconciliado con todo el mundo y después viene y trae tu ofrenda. Después vienes a adorar. O sea que el sábado debería convertirse en nuestras vidas un día de reconciliación. ¿Ok? Me suena, lo digo y me da gracia. Yo me imagino yo el sábado yendo casa por casa, cada persona que yo haya ofendido, que yo me haya enojado, que yo le haya faltado, lo que sea que haya pasado, y yo ir a reconciliarme con mis hermanos. Porque el domingo, cuando yo vaya a ir a la reunión de los santos y yo voy a ir allí a alabar al Señor y adorar, yo quiero estar segura que mi ofrenda es aceptada delante del Señor. Así que en esa lista, cuando hablamos de la ofrenda y sacrificio, que tus sacrificios sean aceptos. Asegúrate de estar constantemente confesando tus pecados. Constantemente. No espere de que al sábado para tú confesar tus pecados. Es cada día. Estas son cosas diarias. Mm, no le den lugar al diablo, no se acuesten enojadas. Son tantas cosas con las que nosotros tenemos que trabajar que tienen que ver con el sacrificio. Así que en esa lista del sacrificio, asegúrese que su sacrificio sea aceptado. Estamos hablando de santidad. Recuerden, estamos hablando de lo que Dios llama santidad, no de lo que la gente llama santidad. Muchas personas piensan, ay, Wanda, que tú te vistas con falda larga y te hago un moñito, ¿tú crees que eres santa por eso? Y no, yo no soy santa por eso. Mi santidad viene porque mi Dios es santo y Él me ha apartado del mundo y ya yo no vivo como el resto del mundo. Tiene que ver algo que tiene que ver con toda nuestra vida, no solamente con una cosa. Eso es lo que le quiero traer. La santidad no es solamente una cosa, es todos los aspectos de nuestra vida. Seguimos leyendo y se van a dar cuenta. Es increíble cómo aquí está detallado todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos para vivir en santidad. Entonces, dice, será comido el día que lo ofreciere y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Recuerden que eso lo hablamos ya en los capítulos anteriores, donde hablábamos del sacrificio de ofrenda de paz, donde iba a ser un sacrificio específico, no tiene nada que ver con pecado, pero tiene que hacerlo en la forma en que
se manda. Si no lo hace de esa forma, no será aceptado y será abominación. Y si se comiere el día tercero, será abominación y no será acepto. Si ustedes se fijan, este sacrificio que ellos hacían tenía una especificación, igual que todos los demás, pero este tenía que ver con 3 días. Ese tercer día era que tenían que quemar todas las cosas. Ahora, nosotros decimos, pero si nosotros no hacemos estos sacrificios, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros hacemos que tienen que ser aceptos? El simple hecho de que cuando vayas a traer tu ofrenda al Señor, si allí te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, dice, vete y reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Así dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver la palabra y ver, Señor, dónde yo te estoy fallando, dónde yo no estoy haciendo las cosas que debo hacer. Hasta el verso 8 todavía sigue hablando de este sacrificio de paz. Dice, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando nosotros miramos los sacrificios, como dice la Biblia, ir a ayudar a un hermano, Hebreos 13:16, eso es un sacrificio que agrada a Dios, la ayuda mutua entre los hermanos. Y tú fuiste a llevar ese sacrificio, fuiste a ayudar a un hermano, y tú ahí con ese amor, pero ahí tú te acuerdas, ay, pero si yo peleé con Pedro, déjame irme a reconciliarme con Pedro, con Pedro, con quien sea, déjame irme a reconciliarme. ¿Por qué? Porque si no, esto que yo estoy haciendo no va a tener ningún valor delante de Dios. No va a ser aceptado. Este sacrificio que yo estoy haciendo no va a ser aceptado si yo tengo ira, enojo, contienda, raíces de amargura dentro de mí. O sea, tengo que trabajar con todos los aspectos de mi vida, incluyendo el perdón, para poder estar en santidad delante de mi Dios. El verso 9 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigará tu tierra cegada, y no rebuscará tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No sé si ustedes recuerdan la historia de Ruth. La historia de Ruth, los hombres iban recogiendo espigas y ellos tenían que dejar ciertas caer a propósito para los pobres, para los necesitados. Ruth era una de esas personas pobres y necesitadas que iba y recogía. Y si ustedes recuerdan, vos dijo, mira, dejen caer un poquito más para que ella pueda un poquito más y llevarle a a su mamá, a su suegra, allá en mí. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra y miramos las instrucciones, y el Señor dice, mira, cuando tú tienes dinero, a ti te llega tu dinerito, dale a los pobres. Aquí tiene que ver con las ofrendas, dale al necesitado. No, no quieras agarrar todo, acaparar todo. Y el Señor está pendiente de estas cosas, hermanas. Un segundito aquí. Ok, entonces, el Señor nos está diciendo, vamos a buscar esa santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y estamos ahora mismo en el verso 9 y 10. Nosotros no estamos recogiendo miel. Nosotros no vamos al campo, no tenemos campo ni sembramos ninguna de nosotros. Pero si trabajamos, si ganamos, tenemos ganancias, ¿qué se supone que hagamos? Se supone que nosotros somos esas que sacamos de eso que recogemos para el pobre, para el necesitado. Que pensemos, en vez de pensar el dinero no me va a alcanzar, que pensemos el Señor va a multiplicar lo que Él me ha dado. No va a faltar. Yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos a Cristo y vino este tema que nos vinieron a enseñar, yo recuerdo que el hermano nos enseñó, usted siempre saque primero lo de Dios. Lo que usted va a darle a Dios, usted lo saca primero. Nunca lo deje de último. Yo sé, hermano, que no, hay que pagar el agua, la luz, el teléfono, el carro. Después que pagan todo, si me sobra algo, entonces eso es lo que voy a dar al Señor.
A mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron, usted saca primero lo de Dios y luego el Señor se va a encargar de que lo demás reste, lo que reste, alcance para pagar. Porque estamos sacando lo de Dios primero. Y aquí el Señor está mandando que saque para el pobre. Cuando tú sacas para la iglesia, cuando tú sacas para tu ya sea diezmo, la cantidad que sea que tú decidas sacar, la ofrenda que tú decidas dar para el Señor, eso es para el pobre, es para el necesitado. Y el Señor quiere que nosotros estemos pendientes de esas cosas y eso tiene que ver con nuestra santidad, hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Estar pendiente del pobre y el necesitado tiene que ver con nuestra santidad. Dice en el verso 11, no hurtaréis. Um, Mucha gente dice, no, yo no robo, pero llegan media hora tarde al trabajo y dice que llegaron a tiempo. Te estás robando a tu jefe. O me voy 15 minutos antes y digo, no, yo me fui a las 5. Estás robando a tu jefe. Aquellos que mienten para llenar sus planillas, aquellos que mienten para recibir alguna ayuda del gobierno. Eh, la lista es interminable, ¿okay? De la forma que las personas pueden robar y practican el robo y no se dan cuenta que están robando, o al menos no lo quieren admitir. Entonces, en su lista, busque, usted se asegure que usted por ninguna forma esté robando. No engañes, ni mientan uno al otro. Um, a veces yo digo, la mentira entre nosotros, a veces puede, si está acostumbrado a mentir, se puede convertir como algo muy normal. Le voy a dar un ejemplo. Tú encuentras a alguien, está leyendo, y tú le preguntas, oye, ¿qué hace? Y te dice, no, aquí nada. Como que nada, si estás leyendo. O te llaman por teléfono y tal vez estás limpiando, cualquier cosa que estés haciendo. Y tendemos por naturaleza, no me pregunte por qué, yo creo que la naturaleza humana está inclinada a la maldad y a la mentira. Y tendemos a mentir en vez de decir la verdad de lo que estamos haciendo, para a veces caer bien delante de la gente. Mira, usted está ocupado, dígale hermano, estoy ocupado. No le diga que no está haciendo nada. Yo estoy ocupado, pero te puedo escuchar mientras estoy haciendo esto, aunque estoy ocupada. No tiene que dar detalle de qué está haciendo, pero aprendamos a analizar dónde no hemos encontrado nosotros diciendo mentiras. Porque el que miente, enseña la palabra, es hijo del diablo y la verdad no está en él, ¿verdad? El mentiroso, Dios no está en él. Y el que practica la mentira, Dios no está en él. El que practica la mentira es hijo del diablo. Primera de Juan enseña eso claramente. Que practica el pecado es hijo del diablo, porque él es mentiroso del principio. Entonces, habla de que no nos mintamos los unos a los otros, sino que hablemos verdad uno con otros. ¿Sabe que a veces nosotros no somos muy dados a eso? Somos como que decimos cosas para ocultar, no somos sinceros, no somos claros. Como que no quiero que nadie se meta en lo mío y tiendo a decir tal vez lo que no es para que nadie se entere de mis cosas, como que mi vida es privada, no, nadie tiene que enterarse. Y vivimos en esta constante relación que no parece de familia, parecemos extraños, cuando, hablando de como iglesia. En vez de parecer familia, parecemos como vecinos lejanos. Pero hasta, yo he sabido vecinos que se llevan mejor que algunos hermanos de la iglesia. Yo he sabido de amistades que se llevan mejor que algunos hermanos de la iglesia y uno dice, ¿qué está pasando con la iglesia entonces? ¿Por qué en la iglesia no existe esa relación fuerte, saludable, donde se pueden ayudar, donde pueden ser sinceros, donde si hay alguien que está en debilidad, el otro está ahí para sostenerlo y ayudarlo? ¿Qué está pasando? Entonces tenemos que analizarnos, cada uno de nosotros, y ver si nosotros estamos fallando en lo que tiene que ver con la santidad. ¿Ok? Estamos específicamente cosas que Dios está hablando que tienen que ver con la santidad. Dice que no juraréis falsamente por mi nombre. El asunto de jurar falsamente. Muchas veces la Biblia dice que no debemos jurar, punto.
El Nuevo Testamento dice que no podemos jurar ni por el pelo, ni porque el pelo se ponga largo. Sencillamente no juraréis. Así de sencillo. Si ustedes todavía, la que tienen la mala costumbre, mi país se acostumbra a jurar por todo. La persona dijo algo y no me creyó. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Eso es algo como que muy normal. Te juro que yo sí estaba ahí. Te lo juro, yo sí estaba ahí. La Biblia dice que no debemos jurar por nada. Mateo 5:34. Dice, no debes jurar por ninguna cosa, ni lo que hay en el cielo, ni por lo que hay en la tierra, ni por ningún juramento. Dios, cuando hizo un juramento, lo hizo por sí mismo, porque no había nada más alto por qué jurar. Pero dice que nosotros no debemos jurar por nada. Y a veces nosotros como que no estamos pendientes de esas cosas y hacemos lo que hace todo el mundo porque tenemos eso incrustado, yo digo, en el cerebro. Dice que cuando nosotros juramos en su nombre, profanamos así el nombre de tu Dios. Estamos profanando el nombre de Dios. Eh, y eso lo habla Mateo 5:33, 34, donde habla de que no jures ni siquiera por Dios. Y es muy común no sé si en los países de ustedes pasa igual, pero de que jurar por Dios, te lo juro por Dios, así claro, la gente jura. Tú dices, ¿cómo es posible que eso no se entienda? Lo que dice aquí, que no lo hagamos. Que la palabra dice que no jures por Dios. Dios, cuando fue a jurar, juró por sí mismo. Él, como Dios. ¿Ok? Y Él nos dice a nosotros, tú no jures por nada ni por nadie, por ninguna cosa. Es porque nosotros no le hacemos caso. Porque nosotros seguimos la corriente del mundo. Todo el mundo lo hace. Y como decía alguien por ahí, lo que dice Chita, lo dice Tarzán. Y, y nosotros, repitiendo lo mismo que todo el mundo repite. Porque es la cultura y nos basamos mucho en nuestra cultura. Mi país eso no es nada, en mi país todo el mundo lo dice. Y cuando el Señor no habla a nosotros y nos dice, oye, Wanda, no digas estas cosas, yo tengo que cuidar mi boca, porque yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir diferente, no quiero vivir igual que el resto del mundo. Me toca a mí mirar la palabra y decir, espérate, yo tengo que vivir en santidad. Entonces, no prima a tu prójimo, ni le robarás. No tendrás, retendrá el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y aquí está hablando de personas que tienen empleados, que tienen personas bajo su cargo. Dice que no cometa aprobio, no lo oprimas. Y aquí dice tu prójimo. Y a veces dirían la persona, no, pues eso es un hermano de la iglesia que trabaja conmigo. Pero si el que trabaja conmigo no es hermano, no importa, lo puedo oprimir entonces. Eso es lo que dice. Recuerden que el prójimo en el Antiguo Testamento no era solamente un hermano de la iglesia. El prójimo era cualquier persona con la que tú tuvieras contacto. Y con cualquier persona que tuviera contacto, tú tenías que tener esa misericordia. Tú no ibas a retener el salario hasta el otro día. Si esa persona trabajó para ti ese día le pagaba. Ahora nosotros nos retienen el salario hasta por una semana y hasta por un mes. Imagínense. A mí me pagan mensual. Cuando mi esposo trabaja es mensual que le pagan. O sea, le retienen el salario por todo un mes. Pero él va todos los días a trabajar. O sea, esto es un principio que había antes, donde tú trabajabas ese día y ese día se te pagaba. ¿Por qué? Porque no había banco donde guardar. Tú comprabas ese día, es cobrando y pagando y comiendo, comprando tu comida. Todo era día a día. Hoy día, esto es un principio que no se cumple. Sin embargo, nosotros sí podemos tener cierto cuidado si tenemos personas que trabajan bajo nosotros. Aunque en la compañía a nosotros nos pagan una vez al mes, nosotros no les retenemos el salario por un mes a nuestros empleados. Nosotros todas las semanas le pagamos, que es la forma que se usa aquí en los Estados Unidos. Pero a nosotros no nos pagan hasta un mes completo, 30 días, y hay algunos que hasta 60 días se tardan en pagar. Pero es parte del contrato que firmamos con ellos. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrá temor de tu Dios, yo Jehová. Y cuando estás pensando en esto, yo digo, wow, qué persona tan malvada le va a poner tropiezo a un ciego. Eso es el malo, punto.
Pero luego me puse a pensar, ¿y qué tal si yo pienso esto en el plano espiritual? ¿Y si es una persona que está ciega espiritualmente y que no puede ver ciertas cosas? Hay hermanos que tienen unas mm, gringolas, le llaman, como de los caballos, y están así, y no pueden ver más allá. Son hermanos que son muy legalistas, son hermanos que son ahí con unas reglas y unas cosas que ni siquiera la Biblia las menciona. Yo veo a esos hermanos así, como esos ciegos, que no ven que el amor y la justicia reina sobre todas estas cosas, que la ley no va por encima del amor, que el amor va por encima de todas las cosas y que el amor va a perdonar, a cubrir multitud de pecados que la ley no cubría. Entonces, veo cómo puedo mirar tal vez a una persona que espiritualmente puede estar sorda, puede estar ciega. Y cómo me dice a mí, Wanda, no le ponga tropiezo a esa persona. Y la Biblia habla de que no pongamos tropiezo. No le ponga tropiezo, de que soportemos al débil, que lo ayudemos. Eh, Romanos capítulo 15 nos habla de soportar al débil. Y yo cuando estaba pensando en ese ciego, en ese sordo, me enfoqué en ese ciego y sordo espiritual, ese débil espiritual. Y habla, mira, el que esté fuerte, soporte al débil. Y ese débil no puede juzgar al fuerte. Entonces, Romanos 15 no habla de eso. Oh, yo le voy a dar una pausita aquí un momentito. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y este asunto de no hacer injusticia tiene que ver con no hacer acepción de personas. Muchas veces dice, mira, llega uno por ahí todo trajeado y tú le dices, venga, siéntese aquí, pero llega otro con su ropa sucia y le dice, mire, siéntese por allá, bien lejos de nosotros. Y el Señor dice que no hagamos acepción de personas. Hacemos juicio fácilmente cuando una persona cae en pecado. Somos bien pronto, bien fácil a juzgarlo, a condenarlo, y no le damos esa oportunidad de que la persona pueda arrepentirse. Hacemos juicio cuando tratamos con diferencia a ciertos hermanos dentro de la misma congregación. No estoy hablando ni siquiera de otras congregaciones. Dentro de la misma congregación podemos estar haciendo juicio cuando empezamos a tratar diferente a unas hermanas que a otras. Cuando tú haces esa diferencia, estás haciendo acepción de persona, estás haciendo juicio. El Señor dice, no hagas injusticia en el juicio. Tienes que ser justa con cada una de tus hermanas. No favorezcas a uno más que a otro. Y lo más triste es que dice aquí, ni favoreciendo al pobre. Generalmente nosotros ni siquiera hacemos eso. Eh, una vez estaba leyendo la parábola del que invita a, y cuando invitan a comer a un banquete, y dice que pues invita a sus conocidos, y ellos le pusieron excusa, ¿verdad? Y le dijeron, no, no puedo, no puedo. Pero luego le dice, vete y trae a todo el mundo, al del pueblo, a todo el mundo. Y hablando de cómo la iglesia se va a llenar de gente que tal vez no fueron los que Dios llamó, que eran los israelitas. Se va a llenar de gente que no eran, no son los, dice, si ya sea cojo, ya que está sucio, que sea, tráelo a todos, fórzalos a que entren a mi casa. Y muchas veces en la iglesia se ve cómo se favorece al que tiene más dinero y se menosprecia al pobre en la iglesia. Y hay que tener cuidado que el Señor no nos encuentre a nosotros haciendo esa injusticia de favorecer a uno más que a otro. El verso 16, ay, el verso 16, no andará chismeando. Hermano, usted sabe que si anda chismeando no está en santidad. No andará chismeando entre tu pueblo. Hermana, no ande chismeando en la iglesia. Usted pensaba que se iba a encontrar un versículo que dijera esto, que para usted estar practicando la santidad, usted no puede andar chismeando entre su pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y yo digo, aquí está hablando de chismear como si fuera matar. Léanlo bien ese verso. Yo me quedé bruta cuando lo leí. Léalo bien. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Como el chisme lo está poniendo como si fuera atentar contra la vida de tu prójimo. Como si fuera la misma cosa.
Cuando tú estás chismeando a una persona, literalmente tú estás matando a esa persona, porque no te está importando su alma. Oigan bien, no te está importando su alma. En estos días estaba enseñando acerca de Santiago capítulo 3, donde habla de la lengua. Y estudiando con detalle ese capítulo, veía cómo la lengua es un fuego, dice, que destruye mucho bosque. Espiritualmente hablando, piensa en esa iglesia y cómo un fueguito que trae la lengua puede destruir una iglesia completa y destruir almas. Personas, bueno, salieron hermanos, hermanas diciendo en aquella clase que le dolía saber que hubieron personas que estaban visitando la iglesia y dejaron de visitar la iglesia por lo que estaban diciendo algunas hermanas, por algo que escucharon en el baño que otras hermanas estaban diciendo. Nunca más volvieron a la iglesia. Almas perdiéndose por el chisme, almas perdiéndose porque están diciendo cosas que no deben decir. Me duele eso, saber de que por comentarios que hacen las personas, a veces hasta nuestros propios hijos dejan la iglesia, por cosas que dicen hermanas de la iglesia, porque no saben controlar la boca, porque el chisme se ha convertido en algo normal. Nos reunimos y empezamos a hablar de fulana que no está. Mira, si tú no vas a ayudar a fulana, cállate la boca. Si no tienes nada bueno que decir, quédate callada. Tan sencillo que es esto. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, quédate callada. El Señor dice que si estás chismeando, tú no eres santa, no estás practicando la santidad. Así que cada vez que tú se te ocurra hablar de alguien, o cuando alguien venga a hablarte a ti, vamos a suponer que tú no seas chismosa, pero te entretiene el chisme. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene, dice por ahí un refrán. Tal vez tú no eres la que sale diciéndolo, pero eres la que está prestándole oído. Cuidado, porque estás en la misma condición que el chismoso. Porque cuando tú le prestas oído, tú le estás dando larga a que el chismoso siga. Y la alma de esa persona se puede perder. Mira qué fácil. Páralo. No. Si fulano no está aquí, a mí no me interesa escuchar lo que me tengas que decir. Si tú quieres que vayamos a hablar con esa persona, pregúntale. ¿Tú quieres que vayamos a hablar con ella? Porque si tú me estás hablando de ella, porque tú realmente estás preocupada por el alma de esa persona. Cada vez que te ven a hablar de alguien, piensa en el alma de esa persona por la cual Cristo murió en la cruz. Cristo murió por el alma de esa persona. Y si Cristo le da tal valor a esa alma, ¿no debería dárselo tú también? Y preocuparte. Cuidado con lo que dice, que no vayas a hacer perder la vida. No atentes, estás atentando contra la vida de tu prójimo. Dice el 17 que no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ay, cuántos enojos, iras, corajes guardados dentro del corazón, rencores. Dice, vas a razonar con tu prójimo para que no participes de su pecado. Te enojaste con un hermano, vete y reconcíliate con el hermano. Razona con él, con ella, razona con la hermana. No participes de ese pecado, no importa si, porque mira, vamos a suponer que se enojó el hermano contigo, pelearon, se dijeron cosas que no debieron decirse. ¿Qué se supone que haga después? Vete y reconcíliate con tu hermano, eso es lo que debes hacer. Porque no se supone que si tú eres una persona santa, tú andes enojado con tu hermano, aborreciendo a tu hermano y en tu corazón tener ese rencor dentro de ti. Supone que tú sanes eso yendo a perdonar y a pedir perdón, las dos cosas. ¿Okay? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. Mateo 5:43 nos habla de amar a tu prójimo, pero también nos habla de amar a tu enemigo. Nos menciona las dos cosas, ¿verdad? Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Y Mateo 19:19 también nos habla de debes amar a tu prójimo. Y vemos que es una enseñanza que Jesús la tuvo a través de todo su ministerio, ¿verdad?
tratando que nosotros entendamos la importancia. Marco 12:31, Lucas 10:27, Romano 13:9 y Gálatas 5:14 y también Santiago 2:8. Todos estos temas nos hablan, todos estos versos nos hablan de no guardar rencor, de amar a tu prójimo, de no vengarte. Romanos 13:8 dice, no te vengue, mía la venganza, dice el Señor. Dios pagará a cada uno según sus obras. Bueno, es que tú no te estés vengando. Entonces el Señor nos manda a que le dejemos la venganza a Él, porque Él es un Dios vengador, a amar a tu prójimo, y eso incluye aún a alguien que te ha hecho mal, aún a tu enemigo. Así manda en Mateo 5, ¿no? Manda, ay, ese perdón ahí como Dios nos perdona a nosotros. Ese literalmente es el mandato que Él nos da. Guarda mis mandamientos, dice el verso 19. Guarda mis mandamientos. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Hermana, oigan hasta en las cosas que Dios está buscando santidad. En el ganado. ¿Por qué en el ganado? ¿Qué tiene que ver con esto? Nada, tiene que ver con el mandamiento. Bien sencillo. Obedece mis mandamientos para que puedas vivir una vida en santidad. Obedece mis mandamientos. Le dice, no ayunte tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrará con mezcla de semillas y no te pondrá vestido con mezcla de hilos. Y estas cosas tú dices, pero ¿qué importa si me pongo algodón hoy día nosotros usamos muchas ropas mezcladas los hilos son mezclados y no es todo de un solo hilo. Tú mira y vas a encontrar hasta 3 materiales diferentes en la ropa que usamos hoy día. Sin embargo, el pueblo de Israel ni siquiera podía mezclar sus ropas. Si era todo de hilo, tenía que ser todo de hilo. Si era todo de algodón, tenía que ser todo de algodón. No podía mezclar con otras cosas. Si era todo de seda, tenía que ser todo de seda. O sea, tenía que usar un solo material. Y yo me puse a pensar, ¿qué tiene eso que ver? Bien sencillo, obedecer los mandamientos, aunque sean cosas chiquitas. Dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay cosas bien sencillitas que el Señor demanda de nosotros y nosotros ni siquiera en eso hacemos caso. Entonces vamos a mirar la palabra y ver dónde yo estoy fallando. Si un hombre yaciere, eso quiere decir que se acueste a dormir con una mujer, que fuera una sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Aquí está hablando del asunto de acostarse con una mujer que ya está comprometida, de andar con mujeres que no, que son de otro. No lo hagas, dice, no lo hagas. Pero no está casada. Se supone que está bien porque no está casada. No, dice aquí que no, no se supone, no se supone que existe. Y eso lo hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad? De las inmoralidades sexuales, que hoy día muchas personas creen que no hay ningún problema en estar conviviendo sin estar casados. Aquí hay uno de esos versículos, ese verso 20 es uno de esos versículos donde habla de que no debes dormir con una mujer. Y aquí está hablando de una sierva, ni siquiera una mujer libre, una sierva, pero dice que está desposada con alguno. ¿Ok? El simple hecho de que ya está desposada con alguien no debe tomarla, no debe tomarla por cuanto ella no es libre. Ah, el matrimonio es una cosa seria. Sin embargo, muchas personas están minimizando el valor de tal mandamiento del Señor. A través de toda la Biblia encontramos versículos que nos ayudan a entender lo que es el matrimonio y lo que Dios quiere para el matrimonio. Pero cogemos versículos fuera de contexto y lo venimos a aplicar al matrimonio y así no va a funcionar. Pero sin embargo, este es uno de esos versículos que habla, porque si tú te puedes acostar con cualquier mujer, entonces el Señor no pondría un mandamiento para que tuvieran pendiente de no hacer esas cosas. Y en el Nuevo Testamento el Señor te dice que ni siquiera mire a una mujer y piense con ella en su corazón, porque ya adulteró con ella. O sea, que el Señor no ni siquiera dice que te acueste, que ni siquiera la mire y la desee en tu corazón. Si no es tu esposa, ya estás en pecado. ¿Okay? Dice que Dios va a traer este, a la puerta del tabernáculo. Esas personas que tuvieron pecado van a traerla delante de Dios a la puerta del tabernáculo de reunión.
y van a traer ofrendas por su pecado, van a ofrecer sacrificios por su pecado y sus pecados les serán perdonados. Cuando entren a la tierra, verso 23, cuando entren a la tierra, dice que ellos, recuerden, bueno, es interesante que menciona esto aquí, porque recuerden que ellos todavía están en el desierto cuando Dios les está dando estos mandamientos. Ellos todavía no han llegado a la tierra de Canaán. Y todo esto es dándole los mandamientos para cuando lleguen a Canaán, sepan cómo deben comportarse, cómo deben andar. Eso lo vimos la semana pasada, como miren, no hagan las cosas que ellos hacen, no hagan lo mismo que hacían en Egipto, ni las cosas que hacen los pueblos de la tierra de Canaán donde ustedes van a vivir, hablando de lo que va a venir luego. Literalmente, durante todo el tiempo que están en el desierto y mientras Dios está dándole estos mandamientos, es para que se preparen para lo que ha de venir, que se preparen para cuando lleguen allá. Y digo, muchas veces nosotros no nos preparamos. Nosotros llegamos a veces a la adultez físicamente y no estamos preparados para enfrentar el mundo. Sin embargo, tal vez ya estudiamos, tal vez tenemos títulos, tal vez estamos en la universidad, pero no estamos espiritualmente preparados. Nos vamos a encontrar con cosas allá afuera que caemos. Por eso vemos muchos jóvenes que cuando salen de casa tienden a caer en pecado. Y tú dices, pero ¿qué pasó si ellos fueron criados en la iglesia? Que no lo preparamos. No lo preparamos para lo que venía. Eh, y yo me encuentro en esa lista, ¿verdad? Que pensamos que sí, que hemos preparado a nuestros jóvenes porque le enseñamos la palabra de Dios, pero la verdad es que no lo hemos preparado para lo que hay allá afuera. La santidad es una cosa que no es solamente enseñarla y hablar de ella, hay que vivirla. Y muchas veces cuando yo no vivo la santidad, va a ser bien difícil yo poder enseñársela a mis hijos, porque no es solamente lo que diga, sino también lo que hacemos, el ejemplo que le estamos dando día a día. Siempre me viene a la mente ese chiste que dicen en una familia cristiana y que le enseñan a los niños a que no deben mentir, deben decir siempre la verdad. Y tocan a la puerta y mamá, están tocando la puerta. Y él pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, el señor que viene a cobrar la renta. Pues dile que yo no estoy aquí. De mamá que dice, ok, yo le digo, mire, mi mamá dice que ella no está aquí. Y hay niños que van a entender que no deben mentir, pero todavía los padres siguen mintiendo. O sea, nos puede pasar que nosotros no estamos practicando esta santidad, pero sí estamos queriendo exigirle a nuestros hijos que la practiquen, pero nosotros todavía no la estemos practicando. Dice que cuando entre la tierra, cuando llegue allá a Canaán y plantes toda clase de árboles frutales, consideraré como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá por 3 años cuando llegaran a la tierra. Y yo me puse a pensar, ¿y qué van a comer durante esos 3 años? ¿Por qué Dios le dijo eso? Estamos hablando de cuando ellos llegaran allí a la tierra ya tenía frutos. Óigame bien, ya la tierra, si ustedes recuerdan los espías que fueron, ya habían uvas, ya había, dice que era una tierra rica, rica en tierra que fluye leche y miel, decía. Y me puse a pensar, es que cuando ellos, aquí no dice cuando ellos llegaran, sino cuando ellos sembraran. O sea, dice cuando entren, pero cuando ellos siembren, que tenían que esperar 3 años. Es decir, durante esos 3 años, todo lo que había en la tierra le iba a servir a ellos para vivir por esos 3 años. Porque yo por un momento me preocupé y dije, ¿pero qué vas a comer durante esos 3 años? Y luego, espérate, es que la tierra donde ellos van a llegar está llena. Ellos no necesitan preocuparse de qué van a comer. Esa tierra tiene de todo. Pero cuando ellos plantaran, que ellos empezaran a sembrar la tierra, entonces iban a esperar esos 3 años. Y al cuarto año de todo su fruto iba a ser consagrado en alabanzas a Jehová. Y el quinto año era que ellos podían comer de ese fruto que ellos sembraron para que haga crecer su fruto. Hermana, ¿saben? Cuando yo leí esto, yo dije, esto tiene que ser un asunto de fe. Esto hay que creer que Dios va a proveer. Esto hay que creer que no le va a faltar nada. ¿Saben lo que es esperar 5 años para comer del fruto que está sembrando? Cuando esa gente, Dios le decía, mira, el viernes coge 2 veces para que te dé para el sábado, pero los demás días coge solamente para un día. Y ellos se desesperaban y cogían para 2 días y se les dañaba, se les podría. Imagínate, la manera de un día que Dios le está hablando, confía en mí,
cree en mí, yo te voy a proveer cada día. Y todavía ellos no hacían caso. Imagínate ahora, él está diciendo, confía en mí, tú no vas a comer de ese fruto por 5 años, lo vas a dejar ahí, el tercer año, el cuarto año va a ser consagrado a Jehová en alabanza, se lo vas a dar a Dios. Y el quinto año es que vas a poder comer. Es decir, que por 5 años ellos no tuvieron que preocuparse de los alimentos, porque lo que la tierra producía era suficiente antes de que ellos llegaran a sembrar. Y yo dije, esto es creer que Jehová provee, esto es creer que el Señor no los va a dejar, Él va a seguir ahí fiel con ellos. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Y aquí vienen algunas palabras que nosotros no acostumbramos a usar, pero tienen que ver con la brujería, tienen que ver con la adivinación, tienen que ver con eh, algunos sacrificios, algunas cosas prácticas que habían en los pueblos paganos. Y le está diciendo, ustedes no van a tener esas mismas prácticas. Y entonces viene la pregunta, ¿existen entonces los adivinos? ¿Es verdad que existen esa gente? Sí, es verdad. En la Biblia se menciona a una joven que tenía un espíritu de adivinación. Sí, son espíritus, espíritus diabólicos, que Dios no le ha mandado a hacer ese trabajo, espíritus que hacen lo que les da la gana y se meten en gente y le dan esa, poderes de adivinación. Sí existen y la Biblia nos manda a que no vayamos a donde los adivinos, porque existen. Si no existieran, Dios no nos va a decir que vayamos a un lugar donde algo que no existe, eso no tiene sentido. ¿Ok? Entonces sí, esa muchacha dice que iba diciendo cosas y estaba diciéndole a Pablo que ellos eran el siervo del Dios viviente y todo eso. Y Pablo dice, espérate, esta muchacha está mal. Y aunque estaba diciendo la verdad, pero era un espíritu de adivinación que estaba diciendo esas cosas. Y Pablo mandó al espíritu a salir, sal de ella, o sea, y la sanó. En aquella hora la muchacha fue sana. Así que sí existen estas cosas. No vayamos a ello, no busquemos estas cosas porque son reales. El que usted diga que no son reales, no van a dejar de ser reales, ¿ok? Va a ser real, no vaya a ella. No te harás tonsuras en vuestras cabezas, ni dañaré la punta de vuestra barba. Yo me puse a buscar qué rayo es tonsuras, porque cuando escuchamos una palabra rara en la Biblia, inmediatamente nosotros tenemos que ir a buscar qué es eso, qué es tonsura en la Biblia. Entonces, cuando lo busqué, dice que se refiere a la prohibición de cortarse el cabello o la barba. Eso es lo que quiere decir tonsura, que no se cortaran el cabello, que no se cortaran la barba. Dice, no dañaréis la punta de la barba. Por eso esas personas de allá tienen la barba así todas largotas. No haréis tonsura en vuestras cabezas. Eso quiere decir, no te cortará el cabello. Y eso se encuentra aquí en Levítico 19 y también en Levítico 21. En el Nuevo Testamento le, lo vemos allá en Primera de Corintio. En Primera de Corintio le dice, le dice algo diferente al varón, por eso lo voy a traer. Le dice, ay, Primera de Corintio dice, no sé, la naturaleza misma dice, no se dejará crecer el cabello, ¿ok? Es lo que dice al varón. Y a la mujer le dice que no se lo corte. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ir a leerlo allá rapidito. 1 Corintios versículo 11, versos 14 y 16. El cabello, bueno, aquí dice que no se lo corte, ¿ok? Sin embargo, en el 1 Corintios capítulo 11, versos 14, dice, hay unos versos aquí que tienen que ver con cubrirse y habla de la mujer rasparse la cabeza, que se cubra o que se raspe. O sea, no le está diciendo que es pecado cortarse el cabello. Vamos a entender esto. No es lo que dice ahí. Dice, en un asunto de autoridad.
en el Antiguo Testamento la mujer se cubría con un manto, pero dice que ahora, en este mismo capítulo 11, le dice que por velo le ha sido dado el cabello. ¿Ok? Sin embargo, le dice aquí en el verso 14, la naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Ok? Entonces dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso y quiere pelear, nosotros no tenemos tal costumbre, no tenemos otra costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, dice que al hombre debe cortarse, dice que es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y aquí le está diciendo que no se haga corte en el cabello y que no se corte tampoco la barba. Si se dan cuenta, le está hablando al hombre, le está diciendo que no se lo corte. A la mujer le está diciendo, porque la mujer no tiene barba, que yo sepa. Puede haber alguna excepción o algunos pelitos que salgan, pero las mujeres no tienen barba. Así que veo que le está hablando al hombre de que no se corte el cabello y que no se corte la punta de la barba. Aquí en este capítulo no le habla a la mujer. Sin embargo, en 1 Corintios sí habla a la mujer y habla de que es una honra dejarse crecer el cabello. Y va a venir 20.000 preguntas. Pero ¿qué tanto me lo dejo crecer? Pero si la mujer es que no le crece. Y mire, esto no es cuestión de salvación. Óigame bien. En el Nuevo Testamento dice que esto no es para contender. Dice, si alguno es contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Aquí no andamos contendiendo. Por velo nació dado el cabello. Hay hermanas que se cubren y usan un velo. No hay nada malo en eso. No hay que estar peleando, no hay que estar contendiendo por estas cosas. Porque es cuestión de honra, no es cuestión de salvación. ¿Sí entienden la diferencia? Una cosa es honra y otra cosa es salvación. Y esto no tiene nada que ver con la salvación. Esto tiene que ver con honra. Y lo que dice, no dice ninguna otra cosa. Así que, habla de que si la mujer no se quiere cubrir, que se raspe la cabeza. ¿Hay pecado en rasparse la cabeza? No, ahí lo dice. Lo puede leer en el verso 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, estoy leyendo en el verso 6, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, oye, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora, si a usted no le es vergonzoso cortarse el cabello, no hay ningún problema. ¿Ven? Es solamente si le es vergonzoso cortarse el cabello o rasparse la cabeza. Las mujeres lo que hacen es que se cubrían porque no querían verse con el cabello raspado o cortado, pero no está hablando de que sea ningún pecado por si acaso, y lo podemos discutir más adelante cuando estemos estudiando 1 Corintios. Así que aquí vemos que le está hablando específicamente al hombre porque está hablando de la barba. El verso 28 nos está hablando de los tatuajes. Dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Esas personas tenían unas tradiciones de que se cortaban por los muertos tratando de salvar a los muertos. Dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Hoy día encontramos personas que ya siendo cristianos deciden ponerse tatuajes en su cuerpo. Y dice que no imprimas en tu cuerpo ninguna señal. ¿Cómo podemos entender eso? O hay gente que va a decir, no, pero eso es en el Antiguo Testamento que dice eso, el Nuevo Testamento no habla de eso, de que no hagamos esto. Pero el Nuevo Testamento no dice que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Imagínate, en el Antiguo Testamento, el templo era un edificio. Y antes de esto, en este tiempo que está dando esto, no era ni siquiera el edificio, era el tabernáculo. Luego más adelante el templo viene a ser un edificio. Y decía que en tu cuerpo que va a entrar al templo, no hagas ningún, dice aquí, no imprimas ninguna señal en tu cuerpo. Imagínate ahora que tú eres el templo. Piense, tú ahora eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y que ahora yo voy a ir y que hacerme impresos en mi cuerpo.
Mm. Vamos a suponer que tú viviste en el mundo y te tatuaste hasta las narices, te tatuaste todo lo que quisiste tatuarte. Llegas a Cristo y ya tiene todo esto así. Ya lo tienes así. Viniste a Cristo de esa forma. Te tiene que dar así, no tiene de otra. Pero un siervo de Dios, un hijo del pueblo de Dios, que salga a tatuarse, no está entendiendo la palabra. Y esto está hablando de la santidad. Esto está hablando de la santidad al pueblo. Y a veces nosotros miramos el cuerpo físico y creemos que a Dios no le interesa nada que ver con el cuerpo físico. Dios solamente está importado en las cosas espirituales. Y si fuera así, ¿por qué entonces dice que no andemos en fornicaciones? Eso es físico. Que no andemos en adulterio, eso es físico. ¿Por qué dice que no andemos en la vanidad de la vida? Todo eso son cosas físicas. Y si a Dios no le interesa eso, ¿por qué nos manda a que no andemos en esas cosas? Si supuestamente a Él no le interesan las cosas físicas, solamente le interesa lo espiritual. Bueno, si este cuerpo es templo de Dios, yo debo glorificar a Dios con este cuerpo. Eso es lo que me dice la palabra. Glorifica a Dios con este cuerpo. Si es que el Espíritu de Dios mora en mí. Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en ti, obviamente no vas a poder glorificar a Dios con tu cuerpo. Entonces, dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Yo digo, ¿cómo yo voy a hacer fornicar a mi hija? Y todo esto me daba vuelta en la cabeza. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Sabe que el pueblo de Israel hizo fornicar a, a las mujeres en el asunto de que hasta las mandaban a, a vivir esa vida de fornicación porque el resto del pueblo lo hacía? Oigan, porque el resto del pueblo lo hacía. Y el pueblo de Israel también mandaba, o sea, cosas que Dios le dice, no hagan estas cosas. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? Miren, yo no sé si usted alguna vez ha pensado la ropa que las mamás le compran a las niñas, la ropa que le ponen a sus niños según van creciendo. Yo he visto niñitas que parecen como si hubiesen salido de una discoteca. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no están enseñando el pudor y la modestia? Y estoy hablando dentro de la iglesia, no estoy hablando de afuera, estoy hablando dentro de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no le está enseñando pudor y modestia a nuestras niñas desde que son pequeñitas? Enseñarles a ser modestas, que cuiden ese cuerpo, porque ese cuerpo va a venir a ser el templo del Espíritu Santo. Que sean santas, que sean apartadas, que sean diferentes. De chiquitita, ¿sabes qué? Eso empieza conmigo. Yo no puedo esperar que a los 17 años mi hija aprenda cómo vestirse. Porque si viene a aprender a esa hora, ya está vistiéndose igual que el resto del mundo. Sino que de chiquitita uno le empieza a enseñar, uno siendo el ejemplo primero. Y luego enseñarle a ella, no, eso no te lo va a poner, porque esto pasa. No, esto sí se permite, esto no se permite. Nosotros como padres tenemos ese derecho, pero sabes que no lo usamos. Y le ponen ciertas ropas a las niñas, niñas pequeñas, que todavía ellas no saben ni cómo defenderse a sí mismas. Y nosotros empezamos literalmente a prostituir a nuestras niñas. Las mismas mamás de la iglesia son las que prostituyen a sus niñas cuando le ponen ropas que no tienen pudor ni modestia a esas niñas pequeñas. Y según van creciendo, así se van vistiendo. Así que, ay, nos toca a nosotros, hermana, ver la palabra y decir, tengo que ver que yo no esté, sin darme cuenta, prostituyendo a mi hija. Mis días de reposo guardaré. Aquí vuelvo otra vez. Mis días de reposo guardaré y mi santuario tendréis en reverencia. Un día de reposo y reverencia en el santuario. ¿Qué es ese santuario? ¿Qué es ese día de reposo? Poder de la iglesia, nosotros cada uno individual, practicar el día de reposo como algo que Dios ha puesto para
Nosotros, el día de reposo fue hecho para nosotros, dice la palabra. ¿Ok? Día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Eso lo pueden encontrar en Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos capítulo 2, verso 27. Vemos a Jesús violando el día de reposo. Vemos a David violando el día de reposo. Yo me quedo pensando, wow. Entonces, realmente el día de reposo no tenía que ver con la ley, aunque Dios se lo mandó dentro de la ley al pueblo de Israel. El día de reposo, Dios reposó al séptimo día de su creación, pero no dice que no descansa de trabajar. Dice que no duerme el que cuida a Israel. Entonces, Dios quiere que su pueblo tenga ese día de reposo donde va a reposar de estas obras de esta tierra que nos están consumiendo. Dios quiere que haya un día que nosotros digamos, ¿sabes qué? Hoy yo voy a descansar, hoy yo no voy a seguir haciendo estas cosas. Y este tiempo de descanso puedes cogerlo para devocional, puedes cogerlo para estar con tu familia, para compartir, para mirar, miren, para caminar, para oler las azucenas, qué sé yo, cualquier cosa, que no estemos afanados con las cosas de este mundo que tanto nos oprimen. No vayas a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando nosotros decidimos que no nos vamos a contaminar, ay, dame un segundito. Decidir no contaminarnos. Ahí terminamos. Dice que no te contamines. Dice que no vayas a donde los adivinos, no vayas a donde los encantadores, ¿sabes? No te contamines con estas cosas que el resto del pueblo está contaminado. Y hoy día tú puedes, yo me quedo sorprendida, la cantidad de personas que hay, que si se lee el tarot, que si se adivina la suerte, que si se lee la mano, que si lee la taza, que no sé qué más leen. Y yo digo, Señor, y esto es real, estas cosas existen realmente y la gente va allí y gasta su dinero en estas cosas, porque es real, no es de mentira. Son cosas diabólicas, pero existen. Y Dios le dice a su pueblo, no te contamine con esas cosas. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrá temor. Ah, yo Jehová. Saben que esto es unas costumbres que se han perdido en nuestras culturas, donde ya no se le da esa honra al anciano, donde no, aunque hay muchos ancianos que ni siquiera quieren dejarse las canas, pero a pesar de eso todavía siguen siendo ancianos, porque dice, delante de las canas te levantará. Era una honra que se le daba al anciano, al adulto, a esas personas mayores. Um, Muchas veces lo que nosotros no practicamos, nuestros hijos tampoco lo van a practicar. Escúchenme bien. Tiempos antiguos tal vez esto sí se practicaba, tal vez sus abuelitas todavía hacían estas cosas, pero ya para este tiempo no se le da honra a nadie. Es horrible, pero es una realidad. No se le da honra a nadie. Y el Señor quiere que sí haya una honra a las personas mayores, sí, que haya un respeto, que haya valuemos, le demos valor a nuestros ancianos. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimirás. Nosotros somos extranjeros. En el caso de nosotros, nosotros vivimos como extranjeros aquí en esta tierra, pero sabemos cómo en nuestra tierra tratan mal a muchos extranjeros. Personalmente, yo hablando como dominicana, mi país trata mal a muchos extranjeros. A menos que no sea que vengan a traer dinero, lo tratan malísimo. Son horribles. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no participar de esas obras, de no hacer las mismas cosas. Dice que tanto el natural entre nosotros, el extranjero que mora entre nosotros, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Imagínense nosotros que estemos peleando contra otros extranjeros aquí en este país, que nosotros somos extranjeros también. Esto es ridículo. Y se ve en nuestros países, culturas, todos son extranjeros y todos peleando unos con otros. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Si aquí nosotros supone que nos estemos ayudando. Ustedes ven otras culturas que se unen y echan adelante juntos.
pero los latinos se pelean unos con otros y se atacan unos con otros tratando de sobrevivir. Mientras que otras culturas europeas, asiáticas, cuando llegan del extranjero, ellos se unen y se ayudan mutuamente, mira, y echan adelante de una forma increíble. Y el Señor manda, ámalo como a ti mismo. O sea, el Señor dice, cuando estés bregando con extranjeros, muestra la hospitalidad, ámalos, cuida de ellos, porque tú también fuiste extranjero. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. No hagas injusticia. Al contrario, nos dice que nosotros cuando vayamos a medir algo, que rebosemos, que le echemos más, que hagamos medida apretada. Um, Esto de la injusticia, cuando se están midiendo las cosas, tiene mucho que ver con cuando se va a dar comida, oigan bien, o cuando se va a regalar cosas. Hay muchos ministerios, iglesias que tienen ministerio, y muchas veces cuando van a dar comida le dan bien poquito a la gente y se guardan lo otro, se llevan para su casa. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo del diácono. El que hace el trabajo del diácono está pendiente de darle la comida a los necesitados. Tiene que tener un corazón tal desprendido de todas estas cosas, para que no se vea acaparando y agarrando cosas para sí, que se supone que esté dando y dando con libertad, ¿verdad? Como el Señor manda. Así que no haga injusticia cuando tienes que estar dando. Da igual a todos. Balanza justa, pesa justa, medida justa tendréis. Era muy normal en los tiempos antes, ponían unos pesos y le ponían unas uh, pesas en el peso para que estuviera desbalanceado y engañar a la gente. Y dice, no haga eso. Esas son cosas que hace la gente del mundo. No quiero que tú hagas eso. Y dice luego el 37, guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Alabado sea el Señor. Dios está buscando santidad en su pueblo, no solamente dentro de las paredes del edificio. Dios está buscando santidad en toda nuestra manera de vivir. Y así como hizo con el pueblo de Israel, así quiere también que nosotros miremos en toda nuestra manera de vivir si nosotros estamos practicando la santidad y viviendo como a Él le agrada. Oremos, amada. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Perdona, Señor, todas estas veces que no hemos practicado la santidad y que no hemos encontrado en algunos de estos pecados. Ayúdanos, Dios, a analizar nuestras vidas y pasarla por el sedazo de tu palabra y que podamos ver, Señor, que las cosas que no te agradan, podamos quitarlas de nuestras vidas. Quita de nosotros la ira, el enojo, la contienda, la pelea, todas estas cosas, Señor, que me apartan de ti, que me hacen airarme, que me hacen mirar a mi hermano con desprecio. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotros a ver cuáles son nuestras debilidades y a trabajar en cada una de ellas para que podamos estar santos y sin mancha delante de ti como una iglesia gloriosa. Te amamos, te alabamos y que tu palabra sea lo que nos purifique, Señor, en el día de hoy. Y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.